Es el último día de la fiesta de los tabernáculos, en el que Dios prometió dar el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Cada año, al celebrar el último día de la fiesta de los tabernáculos, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo que hemos recibido? Vayamos primero a Mateo capítulo 25 y tomémonos un tiempo para averiguar qué hicieron los santos de la Iglesia primitiva después de recibir el Espíritu Santo. Y basándonos en esa lección, reflexionemos sobre lo que debemos hacer con el Espíritu Santo que se nos concede hoy. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 14. En el capítulo 25, versículo 14, Jesús dice, «Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, «Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, «Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor, le dijo, «Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». La parábola de los talentos en Mateo, capítulo 25, nos enseña muchas cosas. Dios nos ha confiado la misión del Evangelio, es decir, los talentos, y nos ha instruido a trabajar con ellos. En otras palabras, significa que debemos evangelizar. Cuando el Señor regresó, revisó los resultados del trabajo de los siervos para ver qué tan bien lo habían hecho. El que había recibido 5 talentos ganó otros 5 talentos y devolvió en total 10 talentos al Señor. Al ver esto, el Señor lo elogió y dijo, «Bien hecho. Viendo que has sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré en el futuro». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, «Señor, he ganado otros 2 talentos». Sin importar la cantidad, viendo el esfuerzo y la dedicación, el Señor dijo, «Tú también has sido fiel en lo poco, así que te pondré sobre mucho». Sin embargo, el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿Acaso no es el Evangelio? ¿Qué pasa si hemos escondido el Evangelio y nunca lo hemos enseñado a nadie? En otras palabras, ¿qué pasa si nunca hemos predicado el Evangelio a nadie? Debemos considerar detenidamente lo que el Señor de la parábola de Jesús le dijo a este siervo después de su regreso. Dios lo llamó malo.
Si recibimos algo precioso, tenemos obligación de compartirlo con los demás, siempre que sea posible. Sin embargo, cuando el siervo no lo hizo, según la parábola de la Biblia, se le dijo: si hubiera guardado el talento en el banco, ¿no habría recibido los intereses? ¿Por qué lo enterraste en el suelo? Como resultado, el siervo terminó siendo echado en la oscuridad. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre la razón por la que Jesús nos dio esta parábola en Mateo capítulo 25. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, nos enseñó que nuestra responsabilidad es entregar todo lo que hemos oído y recibido del Padre a los que aún no lo han oído. En otras palabras, cuando Jesús ascendió al cielo, encomendó a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio. Antes de ascender al cielo dijo: me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. E id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El que había recibido un talento no hizo nada. Si hubiera tenido ojos de fe, habría visto el camino, pero su corazón estaba lleno de dudas y vacilaciones. Los que vacilan pensando: ¿pasará algo si lo hago?, siempre verán obstáculos. Para tales personas, todo lo que les rodea les parece un obstáculo. No obstante, cuando Dios nos ordena predicar, ¿no implica que eliminará todos los obstáculos que nos rodean? Ya que Dios concede el Espíritu Santo de la lluvia tardía a todos sus hijos en Sión hoy, nunca debemos tener la misma actitud del siervo que recibió un talento. Como les he dicho repetidamente, las personas con ojos de fe siempre ven el camino, aunque una gran montaña se lo impida. Se puede hacer un túnel en la montaña, ¿no es así? Esto es lo que nos enseñan los ojos de fe. Los siervos que habían recibido 5 y 2 talentos pudieron ver el camino. ¿Por qué el que había recibido un talento lo enterró en la tierra? Fue porque a sus ojos todo parecía un obstáculo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No pensará que soy una persona rara si le predico el Evangelio? Decenas de miles de estos obstáculos aparecen como barreras en su mente. En la historia de los israelitas, hace unos 3500 años, cuando los 12 espías fueron enviados a explorar la tierra de Canaán, había una clara diferencia entre la Canaán vista por los 2 espías y la Canaán vista por los otros 10 espías. Aunque todos vieron el mismo entorno, a los ojos de Josué y Caleb parecía una tierra que fluía leche y miel que Dios les había prometido. Mientras que a los ojos de los 10 espías restantes, todo parecían obstáculos. A los ojos de los que han recibido el Espíritu Santo, los obstáculos no pueden existir. Como Dios les concede los ojos de la fe, siempre pueden ver el camino. Si miramos la historia de la Iglesia primitiva hace unos 2000 años, está escrito: cada día se reunían y predicaban la palabra de Dios. El número de los que aman la palabra de Dios aumentó a unos 5000 en un día. Se bautizaron unas 3000 personas. El número de discípulos aumentaba cada día. El libro de los Hechos es el libro de la evangelización. El libro de Hechos registra la predicación de los apóstoles. Después de que descendió el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, ocurrieron acontecimientos notables en todas partes. La luz del Espíritu Santo de la lluvia tardía es 7 veces más brillante que la de la lluvia temprana. El Evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, más rápida, más intensamente y con mayor poder
que la iglesia primitiva. Aquellos que no sienten ese poder son los que han enterrado sus talentos. Aquellos que han escondido los talentos en la tierra nunca podrán ver ni experimentar el mundo de los milagros de Dios. Dios permitió que Josué y Caleb presenciaran el asombroso momento de la caída de Jericó. Pero, ¿qué pasó con los otros 10 espías? No pudieron verlo y todos perecieron en el desierto. Hoy, no solo debemos pensar en recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía a través de la fiesta de los tabernáculos, sino también contemplar cómo debemos cumplir la obra de Dios a través de este Espíritu Santo. En lugar de concentrarnos en recibir los 5 talentos, debemos pensar en qué hacer después de recibirlos. Por lo tanto, debemos esforzarnos por recibir el elogio de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Entre el Espíritu Santo de la lluvia tardía está el Espíritu Santo de la fe, el Espíritu Santo de la sabiduría y el Espíritu Santo del conocimiento. Si hemos recibido el Espíritu Santo de la fe, nuestros ojos deben cambiar. Debemos ver un camino en cada situación, no obstáculos. Aquellos que se concentran en por qué las cosas no funcionan, tienen ojos de duda y vacilación. Las personas que tienen ojos de fe, dados por el Espíritu Santo, siempre ven el camino. Un día, una empresa de calzado envió a 2 empleados a África. Fue una época en la que muchos africanos caminaban descalzos. Al enviar a los 2 empleados, la empresa les pidió investigar. ¿Es posible que vendamos zapatos en África? Los 2 empleados regresaron después de completar la investigación de campo. Uno de los empleados le informó a la empresa: África no es un lugar apropiado para vender zapatos. ¿Cómo podemos vender zapatos si todo el mundo camina descalzo y nadie usa zapatos? El otro pensó diferente. No, eso no es cierto. Como todo el mundo camina descalzo, creo que sería un gran beneficio para la empresa si pudiéramos hacerles usar zapatos. Uno dijo, es imposible. Mientras que el otro informó, es un mundo de oportunidades ilimitadas. Entonces, la empresa seleccionó a la persona que vio un gran potencial y lo nombró gerente regional de ventas de zapatos en África. Sin embargo, cuando trató de vender zapatillas, nadie las compraba. Fue porque los zapatos eran demasiado caros. Le pidió a la empresa: me aseguraré de que todos en África usen zapatos. Así que, por favor, pido su apoyo incondicional y total para todo lo que quiero durante solo un año. La empresa lo aceptó. Como resultado, proporcionó zapatillas gratis a todos los africanos que conoció. Después de recibir los zapatos gratis y probárselos, los encontraron mucho más cómodos que caminar descalzos debido a la buena amortiguación. Después de un año, sus zapatos comenzaron a desgastarse. Por lo tanto, llegó el momento en que necesitaban cambiar de zapatos. Ya no podían caminar descalzos sin usar zapatillas. Se habían acostumbrado. Se dieron cuenta de lo cómodo que era llevar zapatillas. Desde entonces, la gente comenzó a comprar zapatillas, un par tras otro. De esta manera, esa empresa se convirtió en líder mundial en la industria de las zapatillas. Una persona solo se concentró en la situación actual, mientras que la otra vio el camino. Nuestro evangelio es lo mismo. ¿No es este el evangelio que Dios lleva a cabo? ¿Hasta dónde llega este evangelio? Debe ser predicado a todas las naciones, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
Algunos pueden pensar, ¿cómo se predicará en los países musulmanes o en los países budistas? ¿O cómo se puede predicar en los países fuertemente influenciados por el hinduismo? Hermanos, si Dios ya ha designado que el Evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, no hay fuerza física o persona que pueda obstruir su palabra. No eliminará el poder de la palabra de Dios todos los obstáculos y seguirá avanzando. Los pensamientos y espíritus de los dos empleados eran así de diferentes. Los pensamientos de Josué y Caleb y los pensamientos de los otros 10 espías también eran drásticamente diferentes. Los 10 espías pensaron que los habitantes eran físicamente robustos y fuertes. Estaban equipados con armas formidables y poseían una fortaleza significativamente estratégica. Al decir que parecían langostas, mientras que los habitantes parecían humanos, ¿qué marcados contrastes se describían? No obstante, Josué y Caleb no lo vieron así. Los comeremos como pan, dijeron. No importa lo altos y fuertes que sean, ¿no tenemos a Dios con nosotros? Con el Dios más poderoso del universo, de nuestro lado, ¿por qué deberíamos temerles? La tierra de Canaán fue prometida por Dios. Por lo tanto, no temáis en absoluto. Tranquilizaron al pueblo con tales palabras llenas de fe. Debemos tener la sabiduría de proporcionar zapatillas a los que caminan descalzos. Cuando tenemos ojos de fe, siempre se abre un camino ante nosotros y podemos ver el camino. Los que tomaron ese camino fueron los que recorrieron el camino victorioso de la fe. Hoy, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Dios dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahora, aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios deben tener esta fe. Necesitamos tener ojos de fe para ver todos los caminos. No obstante, cuando tenemos ojos de duda o vacilación, ¿qué sucede incluso con el camino que tenemos por delante? Ya no podremos verlo. No tendremos más remedio que sentir que una gran montaña nos bloquea y un obstáculo insuperable nos impide avanzar. Veamos en la Biblia lo que hicieron los profetas de la iglesia primitiva cuando recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Abramos el libro de Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, versículo 4, está escrito, «Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». Veamos lo que sucedió después de recibir el Espíritu Santo en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu». Aquí, la Biblia nos muestra la escena en la que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron la obra del Evangelio de Dios, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Veamos el capítulo 2, versículo 38. En capítulo 2, versículo 38 está escrito, Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Veamos lo que hicieron los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva, cuando recibieron el Espíritu Santo en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva predicaban diligentemente sin descanso, diciendo: Jesús es el Cristo. Pasemos al capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 4, versículo 1 está escrito: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Como podemos ver, después de ser inspirados por el Espíritu Santo, los santos de la iglesia primitiva hicieron todo lo posible para reunirse y predicar la palabra de Dios todos los días. Y así, al final, si usamos los términos de la parábola de los talentos, todos los santos de la iglesia primitiva ganaron 10 talentos. A medida que el Evangelio se predicaba en Jerusalén, los líderes religiosos de ese momento comenzaron a sentir que su religión estaba al borde del colapso. Pasemos al versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante. En cuanto a las amenazas y calumnias, es lo mismo ahora que en los días de la iglesia primitiva. Al examinar los registros sobre la obra de obstaculizar la verdad de Dios en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, podemos entender fácilmente por qué hacen difamaciones infundadas contra nosotros en esta época. Los apóstoles solo predicaban el Evangelio. Solo proclamaron la noticia de que Jesús era el Cristo y, sin embargo, los opositores corrían el riesgo de que su religión se derrumbara. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. De esta manera, el Evangelio de la iglesia primitiva comenzó a difundirse rápidamente desde Jerusalén a muchos países de Medio Oriente, extendiéndose explosivamente por toda la región. Por lo tanto, el judaísmo, que era la clase dominante en ese momento, se sorprendió mucho. Estaban preocupados de que todos pudieran convertirse a la fe en Jesús. Por temor a que su religión se derrumbara, intentaron persuadirlos, amenazarlos e incluso encarcelarlos. Emplearon gran variedad de métodos. En Hechos capítulo 24, incluso intentaron estigmatizar a la iglesia primitiva como secta
pensando que esto disuadiría a la gente de unirse. A pesar de emplear varios métodos, el poder del Espíritu Santo nunca puede ser detenido por la fuerza humana. A través del poder del Espíritu Santo, el Evangelio se extendió más amplia y rápidamente desde Jerusalén a los países vecinos. Y finalmente, podemos ver en la Biblia la asombrosa historia de la predicación del Evangelio que se difundió a Roma, Grecia e incluso lugares lejanos de Europa. Está profetizado que Dios ahora brillará con una luz 7 veces más brillante que la del Espíritu Santo dado a la iglesia primitiva. En ese momento, el Evangelio llegó solo a algunas partes de Asia y Europa, pero ahora, ¿hay algún lugar entre los 5 océanos y los 6 continentes donde el Evangelio no se haya predicado? Desde Alaska en el norte hasta la ciudad de Ushuaia en el sur, Dios ha abierto todo el camino para el Evangelio. Hoy, si se nos concede el Espíritu Santo de la lluvia tardía, debemos llevar a cabo nuestra misión con Él. Ya sea que hayamos recibido 5, 2 o un talento, no debemos temer, pensando, ¿qué puedo hacer con esto? Simplemente debemos ir y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Cómo reaccionó Jonás? Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive y predicara la palabra de Dios, tuvo miedo y decidió huir. Trató de huir a un lugar llamado Tarsis en lugar de seguir la palabra de Dios. No obstante, ¿no preparó Dios un gran pez para que se tragara a Jonás y así lo llevara a Nínive a predicar la palabra de Dios? No es que Jonás fuera elocuente o tuviera habilidades especiales en comparación con los demás. Simplemente predicó en obediencia a la palabra de Dios. Predica. Sin embargo, ocurrió una obra asombrosa de guiar a 120.000 ninivitas al arrepentimiento. Este evento estaba más allá de la imaginación de Jonás. Del mismo modo, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos hacerlo. Si lo hacemos, veremos milagros. La gente de África está acostumbrada a vivir sin zapatos. ¿Cómo puedo vender zapatos a esas personas? Esto es totalmente imposible. No debemos tener un pensamiento tan negativo. Más bien, debemos pensar, como no usan zapatos, hay muchas oportunidades para vender zapatos. Es verdaderamente un océano azul. Hoy, tanto ustedes como yo, hemos recibido de Dios la abundante bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía. No miremos los obstáculos con ojos de duda, sino tengamos ojos de fe para ver el camino. El que nos ha mandado a hacer esta obra es nuestro Dios. A Jonás Dios le dijo, ve a Nínive y proclama el mensaje. A nosotros Dios nos dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hemos recibido la misión de Dios, todo lo que tenemos que hacer es ir y predicar. Nuestra propia elocuencia o modales no son muy importantes. Espero que este año sea definitivamente bendito cuando la gloria de Dios se extienda ampliamente en Samaria y hasta lo último de la tierra, y todos puedan ser testigos de los asombrosos milagros de Dios. El Espíritu Santo no debe ocultarse. Esperando que tanto ustedes como yo podamos experimentar el poder de Dios y sentir su obra en nuestras vidas, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.